Buenos días. Hoy nos ponemos aquí a ver si la temperatura es más agradable, aunque hoy parece que el día con el aire no está muy allá. ¿Por dónde empezamos? En primer lugar, deciros que en materia de pensiones hay dos cuestiones muy importantes que no podemos dejar pasar. Una es el nivel de tramitación o los pasos de tramitación por donde va el nuevo proyecto de ley de fomento de las pensiones privadas de empresa, pensiones privadas de empleo empresa. Ahora lo pasamos, si queréis, a debatir. Y otra cuestión es, con las medidas tomadas para paliar las consecuencias de la guerra y la alta inflación, dentro de las medidas tomadas por parte del gobierno, un olvido que consideramos nosotros que es urgente solucionar. Ahora después hablaremos de ese olvido que es urgente solucionar. Si bien se toman algunas medidas para algunos sectores, hay un olvido en materia de pensiones que sería urgente solucionar y que vamos a pedir y vamos a reclamar que se solucione. Pues bien, explico el proceso que lleva de tramitación el proyecto de ley. El proyecto de ley, hemos hablado mucho, conviene siempre dar algún repasillo, pero muchas veces ya parece que nos ponemos muy cansinos de reiterativos. El proyecto de ley tiene un peligro fundamental, que es que abre la ventana para una parte de las cotizaciones de trabajadores y empresas, destinarlo a planes privados de empresas gestionados fuera de la bolsa de la Seguridad Social por entidades y fondos de pensiones privados y lo más importante, detrayendo esos ingresos de la base de cotización. Esa parte destinada no cotizaría y resulta que si bien nos alegrábamos de que por fin con la primera parte de la reforma se haya conseguido delimitar y liberar a la Seguridad Social, al Fondo de la Seguridad Social, liberarlo de gastos impropios, entonces que vaya teniendo solo los gastos que corresponden para pensiones contributivas con las cotizaciones. Si bien nos alegrábamos que se había conseguido, si ahora con este nuevo proyecto de ley se abre la vía a debilitar los ingresos, resulta que hemos liberado de gastos y, ojo, se está reflejando, no sé si habéis visto las noticias, las últimas noticias. La Seguridad Social en el cierre del año 2011 ha reducido el déficit más que en ningún tiempo. Ha reducido el déficit a valores de 2008. ¿Por qué? Porque se le están quitando unos gastos, se está reflejando unos gastos en 2021, cuando se ha cerrado 2021. Se le está quitando unos gastos que antes sufragaba, que no le correspondía, pero esto es una bolsa y tiene que tener un equilibrio. Si bien quito los gastos, pero ahora debilito los ingresos, seguimos manteniendo en desequilibrio la bolsa y seguimos diciendo que la Seguridad Social no está equilibrada, que no es suficiente para cubrir las pensiones, con todos los peligros de ataques que encierra eso a los recortes de pensiones y todo. Entonces, decía, por no ser muy reiterativo, no avanzo más ahí, pero ¿en qué proceso está la tramitación esa? Pues bien, los movimientos de pensionistas y muchos partidos y formaciones políticas que no estaban de acuerdo solicitaron al gobierno su retirada en una enmienda a la totalidad que no salió adelante y no se retiró. Ha continuado la tramitación y ha finalizado el periodo de enmiendas parciales. Observamos con cierto optimismo que hay
formaciones políticas que han presentado enmiendas que tienden a que no se produzca esa cuestión de que la parte de los ingresos deje de cotizar a la seguridad social, la parte de los ingresos que se destinan a los planes privados de empresas dejen de cotizar. Y por ese camino van enmiendas que ha presentado Esquerra Republicana, que ha presentado Unidas Podemos. ¿En qué situación podemos encontrarnos? Pues lo importante, no nos vamos a engañar, lo importante es que salga la enmienda esa y que si se constituye un plan de pensiones que pueda tener el mismo carácter que los planes individuales, un plan individual que es voluntario, que se suscribe cada uno, pero ahora se suscriba en la empresa, es lo menos malo. No nos vamos a engañar, es lo menos malo, porque no se debilitan los ingresos de la seguridad social, no se debilita el sistema de la seguridad social, no se otorga ninguna parte del dinero de la seguridad social que se gestione por las empresas privadas. Entonces las enmiendas que van encaminadas en ese sentido lo vemos con optimismo, pero tenemos que seguir trabajando por una cuestión, porque no vaya a ser, no nos engañemos, que la parte de la derecha en el Parlamento esté de acuerdo. Entonces, nuestros esfuerzos deben ir encaminados a que si una parte del gobierno no está de acuerdo y está presentando enmiendas, influir en la otra parte que lo presenta, que lo modifique. En el Partido Socialista, que es donde está ahora mismo la pelota está en su tejado, porque no vaya a ser que a pesar de que tenga oposición de muchos grupos sensibles a las reivindicaciones de la ciudadanía, a las reivindicaciones de los movimientos pensionistas, a las reivindicaciones que pretenden un sistema público de pensiones más justo y más sostenible en el tiempo, hay muchos partidos sensibles, pero no vaya a ser que obtenga mayoría parlamentaria mirando hacia otro lado. Y hacia ahí debe de ser las presiones. En ese sentido iba, por ejemplo, lo que nosotros proponíamos aquí, que los diputados que teníamos en la provincia del gobierno, en este caso el Partido Socialista, que nos explicaran cuál era la razón para potenciar eso. Estamos pendientes. Nos dijeron que sí, que iban a venir o que iban a propiciar una reunión con nosotros y nos lo iba a explicar. De momento no hay contestación, estamos pendientes. Pero ahí debe de ir la pregunta, ahí debe ir las reivindicaciones y ahí debe de ir, yo qué sé, nuestro estupor de decir, ¿por qué se presenta esto si va a debilitar el sistema público de pensiones? Y nuestra petición de que se cambie, de que en el trámite parlamentario estemos a tiempo de cambiarlo. En ese sentido, los movimientos pensionistas del Estado español nos hemos reunido, hemos llegado a un acuerdo, vamos a hacer una campaña en contra. Y este miércoles 6 de abril vamos a hacer una presentación de la campaña y una rueda de prensa en Madrid frente al Parlamento, junto con los partidos que también rechazan el proyecto de ley de pensiones privadas. Este miércoles estaremos en el Parlamento, luego mandaremos información o mandaremos vídeos, esperamos que la prensa lo cubra, porque últimamente las noticias arrollan y prestan más atención a otras noticias que a cualquiera de las noticias que también influyen y que también afectan a la ciudadanía. Y por desgracia afectan a la parte más débil, pero una parte muy numerosa de la ciudadanía. Y no es explicable que quede fuera del foco de las noticias. Explicaros, así está. Esto no es una campaña que con el día 6 hacer una rueda de prensa y manifestarnos que estamos en contra va a acabar. Haremos más acciones, las iremos poniendo en marcha y a todos nos corresponderá hacer esas acciones. Decir también, ahora que veo a una compañera de USTEA que está pidiendo firmas, es otro tema
que no es de pensiones, pero que afecta y mucho a la ciudadanía. Los que quieran se pueden acercar ahora a firmarle. Usted es un sindicato de enseñanza que está haciendo una campaña en favor de la escuela pública, una campaña pidiendo que no se cierren colegios, que no se cierren aulas de la escuela pública, entre otras cosas, una de las medidas que pide que bajen las ratios en las aulas, para de esa forma no haya que reducir aulas y los alumnos tengan mejor atención, y por eso quien quiera ahora, después que se acerque, Elena está recogiendo firmas. Pues decía, sigue adelante la campaña de firmas nuestra que iniciamos. Recordad por 3 cuestiones. Porque el IPC en las pensiones, la revalorización anual que se hace en las pensiones, sea con el IPC real acumulado, anual, no con esta fórmula que se han sacado del IPC medio, que fijaros que nos subieron el 2,5% y decíamos que a final de año perdíamos un 3%, pero resulta que la inflación cerró el mes pasado con el 9,8% y de seguir así, las pérdidas no sabemos por dónde van a ser. Segundo punto era un aumento mayor de pensiones mínimas y no contributivas, que son el sector más bajo de los pensionistas y el que peores condiciones se encuentra para pasar su día a día. Y tercera cuestión era esta de la que hemos comenzado hablando, el rechazo a que desde la administración del Estado se fomenten los planes de pensiones privados de empresas. Esa campaña de recogida de firmas sigue. Sé que ya aquí todos habremos firmado, incluso nos hemos llevado folios a casa y hemos traído con firmas de algunos vecinos, pero esa campaña sigue y la entregaremos en el Parlamento con esa petición, la entregaremos en el Parlamento cuando decidamos. Es probable que haciendo una gran movilización en Madrid para entregar esa campaña de firmas. Pues bien, si os parece, hablo del segundo tema, que es importante y urgente. Con este desfase que se ha producido, consecuencia del alza de precios de la energía, consecuencia de la guerra de Ucrania, con esta inflación tan grande y desbocada, como decía antes, el mes pasado, el mes de marzo, se ha cerrado con el 9,8%. Pues desde el gobierno se han tomado una serie de medidas encaminadas a sofocar o a mitigar las consecuencias que puede tener para la ciudadanía. Y bien, las conocéis todos, bonificación a los carburantes, limitación de la subida de los alquileres a un 2%, y, por ejemplo, también subida del ingreso mínimo vital para personas que estén cobrando el ingreso mínimo vital, subida durante 3 meses de un 15%. Ahí quería detenerme por una cuestión, y es la cuestión que nos afecta fundamentalmente a los pensionistas. El ingreso mínimo vital, cuando surgió, era para personas que no tenían acceso a ningunos ingresos, ni tan siquiera pensiones no contributivas. Y surgió con el mismo valor, surgió durante una paga durante 12 meses con el mismo valor que las pensiones no contributivas. Pues bien, si algo se va a mitigar con esta subida de estos 3 meses coyuntural, que es probable que se prorrogue más tiempo, al ingreso mínimo vital, las pensiones no contributivas no se ha recogido ninguna medida. Las pensiones no contributivas van a seguir en 421 euros. Y creemos, como decíamos, que es el eslabón más débil dentro de las pensiones, dentro de situaciones que puede haber unas mejores, otras peores, y también las pensiones mínimas que no llegan a 500 euros o a 600 euros. Ahora mismo en España hay del orden de 1.500.000 personas
que cobran pensiones que no llegan a 500 euros. 1.500.000 personas. Es urgente y es una petición y es una reivindicación que vamos a trasladar también el miércoles en el Parlamento, que se debe de tratar de mitigar y cuando mínimo hacerle la misma cuestión que al ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital lo hemos cuantificado con estos 3 meses solo, supondría para todo el año una subida del 3,75% mensual. Pues vamos a reivindicar cuando mínimo a las pensiones no contributivas y al complemento mínimo, para que esas pensiones que siendo contributivas no superan los 500 o 600 euros, se le suba, pero consolidándolo, no coyunturalmente por 3 meses, se le suba un 3,75% por lo menos a esas pensiones y se comience a aliviar un poco esa situación. Es urgente, creemos que desde el gobierno se tiene que tener sensibilidad para estos sectores que, ya digo, afecta a 1.500.000 personas en España. Los sectores más desfavorecidos dentro de las pensiones, sabiendo que hay situaciones que no son nada cómodas, situaciones de gente que tiene dificultades para los pagos más esenciales, para los alquileres, para la calefacción, pero dentro de esos sectores los peores son los que menos cobran. Y vamos a pedir que se alivie y se mitigue esa situación. Pues bien, estas son estas 2 cosas que quería yo hablar, introducir, que las debatamos y luego después de debatir, si queréis, doy una información. Alguna información sobre dos nuevas medidas que han entrado en vigor, medidas sobre pensiones de complementos reconocidos. Con la primera parte aprobada de las pensiones, que han entrado en vigor, algunas ahora a partir de marzo. Si queréis, ahora doy información. Pero por ahora, si queréis pedir la palabra, hablamos, debatimos. ¿Alguien? Juan, déjale a Antonio. Buenos días. Estaba hablando el compañero de la repercusión, que se decía siempre que las pensiones no eran sostenibles porque había menos pensionistas o menos cotizantes. Él ha visto 2 capítulos que ya se contradicen menos y que es el nivel de ingresos por donde se está tratando. Pero hay un problema principal. Cada vez que aquí hablamos, yo insisto especialmente en 2 temas. Uno es el de los impuestos y otro fundamental es el de los medios de comunicación. Hemos observado en las últimas emisiones, incluso en la SER, que el bloque mediático tiene un odio declarado a los pensionistas. En un debate sobre esto se decía que lo que se piensa mucha gente, que el dinero para los pensionistas es un gasto baldío porque a los pensionistas habría que acabar con ellos. Algunos de los intervinientes decía exactamente que los pensionistas son unos privilegiados, que son el voto cautivo porque se les está subiendo las pensiones. Aunque fuera así, que si se está subiendo el voto a los pensionistas es fundamentalmente porque los pensionistas se han movido, pero no es cierto. Nosotros tenemos que lanzar el mensaje que las pensiones no es un mensaje hacia que muere en sí mismo. Las pensiones es un mensaje hacia el futuro, porque la gran mayoría que estamos aquí tenemos conciencia de que nos queda muy poco tiempo de sobrevivencia, y lo estamos haciendo fundamentalmente ayudando a los que vienen detrás,
bastantes de nosotros apartamos bastante de nuestro puchero para el mantenimiento de nuestra familia, incluso sustituimos a veces a nuestros hijos en la situación y atendemos también a nuestros nietos. Pero lo más grave de todo es que son muchas personas jóvenes que debieron de saber, y lo saben, quienes atacan, porque ellos no tienen conciencia de que van a ser pensionistas. Y se ataca precisamente a los pensionistas como un elemento fundamental del estado del bienestar que viene establecido y consolidado en el conjunto de los países que van por delante de nosotros. Yo de verdad planteo que frente a ese insidioso bloque que son los medios de comunicación, que hacen una lectura única de lo que ellos quieren, se haga desde los medios pensionistas una reclamación de que las pensiones por sí mismos es un mensaje de futuro, es un mensaje, un consuelo para los trabajadores que hay hoy, y que no teman por ese futuro y no estén desengañados como están bastantes trabajadores hoy. Que ellos dicen, ¿para qué? Porque no vamos a tener futuro mañana. Y entonces es precisamente desde aquí, desde el movimiento pensionista, que desgraciadamente parece el más vitalista, mandar ese mensaje de que las pensiones es una mirada también al futuro. Sí, alguien más. Sí, buenos días, compañeras, compañeros. Sí, es verdad que lo que ha dicho el compañero de la juventud, pues nosotros, yo creo que la plataforma nuestra tenemos que implicar a la juventud. ¿Y cómo lo vamos a explicar? Haciendo carteles, folletos, haciendo lo que sea, pero implicarlo también a la juventud, porque si es verdad que la juventud lo primero que está diciendo es, pues, para nosotros no va a haber pensiones, para nosotros no va a haber pensiones. Eso es lo que nosotros tenemos que implicarlos a ellos y hacerle parecer que todo lo que nosotros vamos luchando aquí, estamos luchando por ellos, por la juventud y por los que se van a jubilar y por las nuestras, claro. Por eso lo que yo quiero decir es que vámonos para adelante, vamos a echarnos para adelante y vamos a seguir luchando, y las pensiones nuestras y las pensiones de que los que se van a jubilar. Por eso, compañeros, compañeras, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleando. Lo que no vamos a consentir es como ha subido el IPC, que ha subido el 9,8. El 9,8 cuando a nosotros no nos ha subido nada más que el 2,5. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir luchando. Compañeros y compañeras, tenemos que seguir luchando, porque no podemos seguir conforme vamos, porque cada vez estamos perdiendo cada vez que sentimos nuestras pensiones y las pensiones de todos. Compañeros y compañeras, porque gobierne que gobierne, gobierne que gobierne, Las pensiones se defienden. ahí estamos. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Me parece de justicia lo que has planteado al final, Ildefonso, lo de la reclamación, y hay que insistir mucho para que este plan de recuperación o este plan de apoyo a las consecuencias que tiene la guerra le afecte también a las pensiones más bajas. Ese 15% que le ha subido al ingreso mínimo vital, que lo reparta y que se consolide. Me parece que es una apuesta que hay que tomárselo como un objetivo prioritario e insistir y no dejarlo. Pero yo, aunque he leído ya algunas cosas sobre el tema del plan de pensiones de empleo de empresa, tengo algunas dudas y quiero plantearlas por si
Estaba esperando también por si viene algún representante de la administración poder planteárselo. Pero que yo no lo tengo claro, y como no lo tengo claro, lo voy a plantear aquí por si alguien tiene respuesta. Ya hemos dicho aquí muchas veces, desde los primeros años que empezamos aquí a concentrarnos, que nuestro sistema de pensiones es un sistema de reparto. Un sistema que la Seguridad Social pues recoge ahora mismo unas cotizaciones de la gente que está trabajando y con esas cotizaciones atiende a los que estamos ya jubilados, ¿no? A los pensionistas actuales. Y claro, hemos hablado también de otro tema que era el tema de la mochila austríaca. Entonces, la mochila austríaca era un sistema de capitalización, no de reparto. Era que cada trabajador va acumulando sus cotizaciones en una bolsa particular, individual, no colectiva, como es la Seguridad Social, como es la actual. Entonces mi pregunta es, ¿en qué se diferencia ese plan de empresa de la mochila austríaca? Porque yo veo que hay elementos comunes, pero no sé si hay cosas diferenciales. Esa es una duda que tengo. Y la otra es si en la propia ley, en el propio proyecto de ley que hay ahora mismo en el Parlamento, se contempla qué porcentaje de la cotización, tanto por parte del trabajador como por parte de la empresa, pasaría a la Seguridad Social y qué porcentaje de esa cotización pasaría al plan individual, es decir, al plan de empresa. Eso no lo tengo claro, porque como tú muy bien has dicho antes, si toda la cotización del trabajador va a la Seguridad Social, las cosas no cambiarían en la Seguridad Social, evidentemente. Pero claro, eso supondría otra cotización más para meterle tu plan propio de pensiones, que es lo que hay ahora mismo, a los 2 millones creo que hay aproximadamente de pólizas privadas, ¿no? Eso no cambiaría. Por eso tengo esa duda. No sé si se contempla en la ley, pues bueno, que un porcentaje mayor pasaría a la Seguridad Social y un porcentaje, esperemos que bastante menor, pasaría a lo otro. Quisiera, si tenéis información, que la compartieran. Yo, con respecto a la primera, lo que yo entiendo, la diferencia entre la mochila austríaca y los planes de pensiones estos privados, la diferencia es que la mochila austríaca opera como un sistema de complemento privado de pensiones, pero también actúa como un sistema de indemnización por despido. En los países donde está implantado, la indemnización por despido desaparece, bueno, no desaparece, sino que se queda diferida y se mete en esa mochila, y el trabajador, si cambia de empresa, lleva esa mochila y hace uso de esa indemnización por despido, a su antojo. Si la necesita, la solicita, y si no, la deja guardar, y cuando se jubile, opera como un plan privado de pensiones de complemento. La experiencia de Austria, que es donde parece que está más implantado, es que la mayoría de la gente con ese sistema de mochila austríaca, primero, pierde en indemnización por despido, lo pierde casi todo. Pasa de 20 días por año a una media de 8 días por año nada más de indemnización por despido. No la abona la empresa, sino que la empresa la va abonando como si dijéramos a un fondo, como a la Seguridad Social, a un fondo pero nominal, como decías tú, de capitalización, que se capitaliza personalmente, no de reparto y de solidaridad, sino que se capitaliza personalmente a nombre de cada uno. Entonces opera de las dos formas, no solo, la mochila austríaca no es solo un plan de pensiones complementario al público, pero es más, en los países donde está instalado no es que ha desaparecido el sistema público, lo que han hecho es poner como un complementario y debilitar el público, que parece también la intención que van buscando por aquí. En esos países la pensión pública tal vez suponga el 50%, en muchos de ellos supone el 50%, las estadísticas que yo he visto hasta en Reino Unido suponen menos todavía, el 40%, de un nombre técnico que lo llaman tasa de reposición. Tasa de reposición significa
en el momento de calcularle a una persona la pensión, qué porcentaje supone esa pensión con respecto a las últimas nóminas que cobraba. Ejemplo, si cobraba 1.000 euros y si le queda de pensión en Reino Unido, por ejemplo, 400, la tasa de reposición es del 40%. ¿Qué pasa? Esos sistemas lo han debilitado los públicos, y han favorecido mucho que tenga que complementarlo con un sistema privado de empresa. Incluso hay países, como este que estoy hablando, Reino Unido, donde la pensión en la mayoría de los casos viene de tres fuentes. Y las personas que no pueden o no han podido tener por su trabajo en empresa alguna de esas tres fuentes, pues están, pues como aquí podemos estar, las personas que tienen pensiones mínimas o no contributivas, muy mal. ¿Por qué? Porque está la pensión pública, está la pensión privada de empresa y luego están los planes de pensiones individuales, a los cuales el trabajador tiene que aportar solo por su cuenta. La diferencia con los planes privados de empresa es que la empresa aporta y el trabajador también aporta. El individual es voluntario, entonces quien lo ha podido hacer lo ha hecho, quien no. En Austria, como decíamos, la experiencia es que la mochila austríaca lo que está perjudicando muchísimo es los despidos. No existe indemnización por despido, las empresas van difiriendo la cantidad que tendrían que abonar por despido y la van abonando mes a mes y se desentiende. Es como si dijéramos que los puestos de trabajo los tiene ya amortizados. Los puestos de trabajo y los despidos los tiene amortizados la empresa. Esa es la diferencia que yo, hasta donde yo conozco. Seguro que puede haber más y se me escapa. Los planes privados, Juan, con respecto a la segunda cuestión, parece que sí está clara en el proyecto de ley. Y ahí radica el peligro de una cuestión. La segunda cuestión era, ¿qué parte de las cotizaciones de los trabajadores van a ir al fondo privado de empresas y qué parte va a seguir yendo donde siempre iba, a la bolsa de la seguridad social? Lo que prevé ahora, y ahí es donde radica el peligro y la debilitación, lo que prevé ahora el proyecto de ley es que todas las aportaciones, ¿cómo van a operar estas pensiones? Estas pensiones operan a través de la negociación colectiva. Lo que tiene previsto el proyecto de ley es que en la negociación colectiva, en las empresas, se decida en un convenio colectivo: bueno, vamos a hacer un plan privado de empresa para nuestros trabajadores. ¿Cuánto vamos a aportar? La empresa va a aportar 100 euros y el trabajador va a aportar 100 euros. ¿Cómo está recogido ahora mismo en el proyecto de ley? Esos 200 euros, lo que recoge el proyecto de ley, no forman parte de la base de cotización. Entonces, de esos 200 euros, la parte proporcional que corresponde a cotizaciones, ni la empresa la cotiza, ni el trabajador la cotiza. Y deja de ingresarlo en la seguridad social. Pero es más, ha previsto la ley, que por eso ahí hay una cantidad que la llamamos 400 euros. Ha previsto la ley que las empresas se puedan anualmente incluso rebajar de las cotizaciones, pero de las que ya hacen, no de estas cantidades destinadas a los fondos privados de empresas, sino de las cotizaciones que ya hacen, como una especie de desgravación, de premio, se puedan desgravar hasta 400 euros anuales. Entonces debilitaría las cotizaciones que ya hacen en 400. Digo hasta porque depende de las aportaciones que se hagan, que en esa empresa se hagan. Si las aportaciones son de 50 euros tendrá una repercusión, si las aportaciones son de 100 o de 200 tiene otra repercusión. Puede llegar hasta 400. Ahí radica el peligro y ahí no es gratuito oponerse a un sistema, no es oponerse por oponerse a un sistema, sino porque lo estudia y dice, bueno, aquí está el peligro y aquí es donde debilita el sistema de pensiones. Eso es lo recogido ahora.
hemos visto, yo he compartido en el grupo las enmiendas que a mí me han llegado. Me consta que también Más País y otros grupos han presentado enmiendas. Cuando las reciba las compartiré en el grupo que tenemos de WhatsApp. Yo he compartido 2 paquetes de enmiendas que, hombre, es un lenguaje un poco farragoso, son largas, tienen 12 o 13 folios, pero os invito a los que la habéis recibido a que las leáis, porque van encaminadas a eso, van encaminadas a mitigar esos peligros, a anular esos peligros, porque la enmienda 5 es, me parece, lo mismo de RC que Unidas Podemos. Lo que dice es que se anule una disposición cuarta o algo así del proyecto de ley, que es la que exonera a la empresa y al trabajador de que esa parte que se destina a los planes de privados cotice y forme parte de la base de cotización. Entonces, si lo elimina el peligro. Van en ese sentido. Hasta ahí es como yo lo entiendo. Te digo, seguro que gente más experta lo entiende mejor, y hay cosas que a mí se me escapan. Pero yo te he dicho lo que yo podía entender, por si puede servir para aclararnos a todos. Más cosas. Buenos días. Aunque lo has explicado muy bien, quizá alguien tenga la confusión de pensar que estamos en contra de los planes privados de empresa, que muchos de nosotros, o algunos de nosotros tenemos, y no es lo mismo que el proyecto de ley. Lo que hay hasta ahora, y que yo tengo una parte de eso, es que en algún determinado momento mi empresa estableció un plan privado de pensiones y en los convenios se negoció que tanto trabajadores como ellas aportaban una parte. Eso no afectaba en absoluto a la cotización de la Seguridad Social. Lo que sí afectaba, y por eso a alguien le puede extrañar, es que desgravabas del IRPF. Pero no para no pagar IRPF, porque ahora cuando recupero dinero de los planes de pensiones tengo que pagar el IRPF. Por lo tanto, ni siquiera ahorraba eso. Nosotros no estamos, por lo menos, en contra de eso. Estamos en contra de lo que se quiere hacer es pasar recursos de la Seguridad Social para que los gestionen en la empresa y los bancos. Y los bancos con los planes de pensiones nunca pierden, porque aunque un plan de pensiones baje muchísimo, el banco siempre cobra 2 conceptos: la gestión y una parte proporcional de los beneficios, no de las pérdidas. Cuando el plan de pensiones no gana, pues el banco esa parte no la gana, pero la gestión del dinero sí que la sigue cobrando, un 0,5% o un 0,4%, depende de cada plan. Por lo tanto, esto es darle otra vez más parte de la tarta a la banca, es decir, parte de la Seguridad Social, en vez de gestionarse como ahora, se gestiona por la banca, que se lleva su trozo de tarta. Y además con un problema que ya lo habéis dicho, y es que eso ya no pasa al sistema público en general de pensiones, sino que los trabajadores que tengan sueldos muy altos pues tendrán luego pensiones más altas y no se garantiza su Eso es un poco por lo que estamos en contra. No nos toque la Seguridad Social. Quien quiera tener un plan de pensiones, como quien quiera invertir en el banco, hacer fondos, lo que quiera. Pero la Seguridad Social debe estar funcionando como Juan muy bien ha explicado. Es decir, cuando estamos en activo cotizamos, y cuando estamos en pasivo pagamos la parte que nos corresponde por las cotizaciones que hemos hecho y con los mínimos que nos permita subsistir. Sí, José Valentín ha explicado otra parte muy importante para aclarar que yo no había explicado. Es cierto, además él lo explica con la experiencia personal, pero mucha gente conocemos, sabemos que los planes privados de empresas están funcionando en España. La mayoría de las entidades bancarias tienen un plan privado de empresa para sus trabajadores. Y muchas de las empresas grandes, Telefónica, CESA, muchas de las empresas hace ya años que tienen, se negociaron en el convenio colectivo un plan privado de empresa para sus trabajadores, que se nutre de aportaciones del trabajador y de la empresa. Pero ¿cuál es la diferencia? La ha explicado él muy bien, la remacho yo, pero es que la ha explicado fenómeno porque se me había pasado establecer la diferencia y decir dónde radica el peligro y por qué estamos en contra. Las empresas que en convenio colectivo, por negociación, quieran establecer un plan privado de empresa, pues bueno, que lo establezcan como de hecho se estaba estableciendo hasta ahora. La diferencia es esa, que el proyecto de ley recoge
a diferencia de antes, recoge que las aportaciones no forman parte de la base de cotización, y antes sí. Antes la empresa que tenía un plan, si el trabajador cobraba 2.000 euros brutos más 200 que destinaba entre la empresa y el trabajador al plan de pensiones, la base de cotización del trabajador eran 2.200. ¿Cuál va a ser la diferencia ahora? El trabajador cobra 2.000 euros brutos. Han decidido hacer un plan de pensiones de empleo ahora nuevo, con la nueva ley, con la que pretende el proyecto de ley que se está tramitando. Se destinan 200 euros. Bueno, pues esos 200 euros no forman parte de la base de cotización. El trabajador solo está cotizando por 2.000. Esa es la diferencia importantísima y diferencia fundamental. He hecho muy bien en recordarlo porque no se quede confusión de decir, bueno, es que estamos en contra de los planes privados de empresas. No, tampoco lo vamos nosotros a publicitar, pero lo que estamos en contra es de esta forma que quieren introducir de los planes privados de empresas. ¿Alguna palabra más, Antonio? Hay una cuestión que me preocupa bastante, y es que estamos intentando mantener nuestro poder adquisitivo al nivel de los precios. Y ese es una vía de defensa que tendríamos que tener el conjunto de los ciudadanos. Pero yo creo que aparte de defender aquí el nivel de adquisición de los pensionistas y los trabajadores en sus convenios y lo demás, sí que conviene ejercer un papel activo como consumidores. Estamos en un tiempo en que hay muchos listos que se aprovechan del río revuelto para su ganancia. Pensemos claramente que unas veces por la guerra, otras veces por los transportes, otras veces por otras causas, los precios están subiendo, y esto que aquí hay muchos desapresivos que se están aprovechando. Podemos ir al mercado y encontrarnos con mercancías de temporada que están muy subidas. No hay razón objetivo para eso. Efectivamente nosotros llegamos y hablamos con el detallista que está a su lado, pero si es el único camino, tendremos que decirle al detallista, aunque tú seas el último eslabón de la cadena me está jodiendo. Y te lo digo a ti, que eres el que me da la cara, para que se lo digas tú al almacenista, para que el almacenista se lo diga a la empresa que lo prepara, y que desgraciadamente el productor no siga sufriendo las consecuencias como la estamos sufriendo el consumidor. Es conveniente que levantemos nuestra voz también en ese aspecto de la ciudadanía. Yo lo pido así claramente, lo he pensado muchas veces, pero creo que es una cuestión a defender claramente, no solamente por nosotros, sino por el conjunto de nuestra familia. Aquí el que tiene posibilidad de elevar algo, lo hace, tenga razón o no. Muy bien, yo creo que es una reflexión buena, que todos en alguna medida la hemos hecho, y si no la hemos hecho conviene que la pensemos. Bueno, pues si os parece voy a dar la información que decía. Se trata de dos complementos que aparecen, y explicar la cuestión por si a nosotros o algún conocido o algún familiar le pudiera afectar, y que le podamos informar. Aquí tenemos algunos compañeros que han hablado conmigo. ¿Os acordáis los que venían asistiendo habitualmente a nuestras concentraciones? ¿Os acordáis que en la primera parte de la ley una de las cuestiones que reivindicábamos es que las largas carreras de cotización de 40 o más años no tuvieran los coeficientes de penalización? Si había una asociación dentro del movimiento pensionista
una asociación que agrupaba a las personas que estaban en esa situación, cogidas por esa situación, y entonces tenían una reivindicación propia. Se llamaba Asjubi 40, se sigue llamando Asjubi 40. Siguen con sus movilizaciones dentro de nosotros, pero enfocadas precisamente a esa cuestión. Pues bien, gracias a las movilizaciones que se mantuvieron largas y el trabajo tedioso, es cierto que no se consiguió la reivindicación que se pretendía. Pero alguna modificación de aquella ley que se aprobó en diciembre pasado, no es tan lejano, alguna modificación se consiguió. Y los coeficientes reductores que se aplicaban por cada mes, por cada trimestre en aquel tiempo, ahora por mes, pero bueno, da igual, los coeficientes reductores se rebajaron un poco para que la reducción fuera menor. Y se preveyó que para la gente que ya se jubiló anticipadamente anteriormente, que ya se jubiló y se vio muy perjudicada, la mayoría de ellos involuntariamente, porque resulta que caían en desempleo o eran mutualistas. Aquí tenemos compañeros de cuando cierre de Santana, muchos compañeros mutualistas, que su pensión la vieron muy reducida, la vieron reducida a un 72% o algo así, por los coeficientes, por la aplicación del coeficiente reductor que en aquel tiempo había. Pues bien, se consiguieron una escala distinta de coeficientes reductores, un poco menores, y se consiguió que se introdujo de última hora una compensación para las personas que se jubilaron entre 2002 y 2021, que hasta que han entrado en vigor los nuevos coeficientes. Una compensación. Esa compensación, la ley preveía 3 meses al gobierno para aplicarla, y que ahora en el mes de marzo se cobraba. Esa compensación afecta de dos formas. Para carreras de cotización que se han jubilado anticipadamente, con más de 44 años y medio, opera diciendo que si al aplicarle los nuevos coeficientes a su base reguladora, se hace un cálculo, al aplicarle los nuevos coeficientes, la pensión le sale algo superior a la que se le calculó en su momento, van a recibir un complemento. Habéis oído que ya hablamos las otras veces, ese complemento, para que nos hagamos una idea, puede ser entre 10 y 50 euros, no va a ser más, entre 10 el que menos y 50 euros el que más, pero es una compensación. Va a recibir un complemento mensual que ya lo va a mantener para siempre. Y luego estaba para carrera con 40 años, que no llegan a los 44 años y medio, superiores a carreras de cotización superiores a 40 años de cotización, pero que su pensión ha sido inferior a 900 euros. Entonces, a esas personas, ya digo, fundamentalmente a quien pillaba, pues gente que en los últimos años de su vida laboral era despedida, estaba cobrando a lo mejor el subsidio de mayores de 52 o 55 años, y cuando llegaba a cumplir los 61 años, o 62 o 63, la misma Seguridad Social le obligaba a jubilarse, pues no le iba a pagar ya más subsidio, porque decía que ya tenía edad suficiente para la jubilación. Claro, al aplicarle los coeficientes reductores, la pensión era muy baja y en muchos de los casos no llegaba a los 900 euros. Para eso, como digo, entre los 40, superiores a 40 años, pero inferiores a 900 euros de pensión, se le va a aplicar lo mismo. Aplicarle los nuevos coeficientes reductores, hacerle la cuenta, los nuevos coeficientes reductores. Si resulta más beneficioso que la pensión que se le calculó, va a recibir el complemento. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que, como me ha dicho el compañero aquí, él se encuentra en esa situación y no lo ha cobrado. He leído que la previsión del gobierno, en los estudios la previsión del gobierno era que iba a afectar a 318.000 personas. Sin embargo, en este mes de marzo han pagado a 98.000 personas nada más. Le ha afectado a 98.000 personas. Algo está pasando. Entonces lo digo porque si estáis en ese caso, pidáis una cita en el CAIS, la CAIS, que es la que gestiona todos decimos la tesorería, pero allí hay dos oficinas.
la tesorería se encarga de recaudar la seguridad social, y la CAIS, que está en la planta de arriba, es la que se encarga de gestiones de pensiones. Pues que pida cita y se interese por su caso y que diga que reúne las condiciones y a ver por qué no lo está cobrando. Porque se tenía que haber cobrado ahora en marzo, y entonces si alguien no lo está cobrando o conocéis a alguno, que vaya, pida cita y se interese a ver cuál es el motivo por el que no lo está cobrando. Sí. Una segunda cosa y otra que me ha recordado Juan, bueno, que la digo ya. El lunes próximo no vamos a hacer concentración, la siguiente concentración la haremos el lunes 18. No se nos olvide, para que no digáis, bueno, hoy no hay nadie aquí, o aparezcáis el lunes y digáis, hoy no hay nadie, me han engañado. Bueno, y la segunda cuestión es sobre el complemento que ya comenzó a funcionar el año pasado, el complemento para reducción de brecha de género, que lo llamaba, que era el complemento de maternidad o paternidad. Lo hemos hablado muchas veces. Hay gente que lo puede cobrar, hay gente que lo puede cobrar, hombres, varones, mujeres, todas. Explico otra vez porque recurrentemente sale eso en prensa, y al salir en prensa mucha gente, si no hay una explicación completa, se presta a la confusión y se cree, dice, oye, pues a mí me corresponde. Hay veces que han preguntado gente y le tienes que explicar, no, tú no entras en esta situación. La ley que salió en un principio para complemento de maternidad es de 2016, lo explico otra vez brevemente. Estaba previsto solo complemento de maternidad a partir de 2 hijos y con un 5%, y un 5% más por cada hijo de la pensión. Estaba previsto solo para las mujeres, pero hubo hombres que dijeron que eso era discriminatorio. Reclamaron a la Seguridad Social se lo denegó, reclamaron judicialmente en primera instancia, se lo denegó la Seguridad Social, o sea, la Seguridad Social recurrió, el juez se lo denegó, recurrieron a los tribunales superiores de cada comunidad autónoma, la Seguridad Social seguía peleando y seguía litigando, el juez se lo negó, recurrieron al Supremo aquí en España, el Supremo se lo denegó, no hay ninguna sentencia favorable en España, pero hubo gente muy tenaz y hay que reconocerle que abren camino y que de ese mismo camino que abre esa gente se pueden beneficiar otros después. Y lo llevó al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, argumentando lo mismo, que era una discriminación por sexo que debería de corresponder a los dos. Y el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea les dio la razón, mandando a las autoridades españolas a que resuelvan y resolvieran el entuerto. Las autoridades españolas se han estado resistiendo siempre, a pesar de la sentencia aquella, siempre se han estado resistiendo. Parece que ya van a empezar a pagar. ¿Pero a quiénes pagan? Solo a los que tienen esas sentencias favorables, y para eso, que todo hay que decirlo, para eso sacaron el año pasado esta otra nueva ley, que la llama para reducción de la brecha de género, y lo que quería era cortar, poner un dique a todas esas reclamaciones que podían venir de jubilados hombres reclamando la maternidad, el complemento de maternidad. Entonces, ¿en qué situación nos podemos encontrar ahora? Personas que se jubilaron entre 2016, ojo, eso solo lo puede solicitar las personas en el momento de jubilarse, no se puede solicitar con carácter retroactivo. Personas que se jubilaron entre 2016 y 2021 hasta que salió esta ley, pues las personas que fueron a juicio, que tienen sentencia favorable y todo, ahora parece que están empezando o van a empezar a cobrarla después de mucho litigar y mucho batallar. Si alguno se jubiló en esa época y quiere iniciar el camino, lo puede iniciar. Va a ser largo, pero
pero tiene una cosa, ese ya va con una sentencia favorable. O sea, él ya va con que un camino está abierto ya. Pero la Seguridad Social se está resistiendo y te va a hacer litigar, y por desgracia te va a hacer que invierta dinero, que te gastes dinero en abogados y que te gastes dinero en juicio. Esos están ahí. Ahora, personas que se empiezan a jubilar a partir de 2021. Las personas que se empiezan a jubilar a partir de 2021, la ley sí recoge, para que nadie le diga que es discriminatorio, sí recoge que también lo pueden cobrar los hombres, pero con unas condiciones muy restringidas. Entonces prácticamente el 90 y tantos % de los complementos lo van a cobrar las mujeres, las pensionistas mujeres. Los hombres tienen que comprobarse una pérdida de poder adquisitivo o que se solicitó baja por paternidad, o que se solicitó excedencia, o que había una pérdida durante los 24 meses posteriores al nacimiento. Hubo una pérdida de cotizaciones comparándolo con los 24 meses anteriores. Entonces son condiciones muy restringidas, pero ojo, no quiere decir que no se pueda. Si alguien lo lee, nosotros tenemos la información. Si alguien lo quiere, se la damos. Si alguien lo lee, cree que lo puede reunir, lo mismo que habíamos dicho antes, que cuando se jubile lo proponga en la oficina, en el momento de jubilarse, decirle, oye, yo quiero el complemento de paternidad, y que sea la oficina la que le diga que no le corresponde y por qué no le corresponde. Y si quiere ahora acudir, que acuda y ande los pasos. Pero yo ya he explicado que leyendo la ley va a ser muy pocos casos de hombres que le corresponda a ese. Luego hay también una cuestión, se cobra una sola vez, entonces lo cobra, en caso de matrimonio, lo cobra el que tenga la pensión más baja, y en fin, hay una serie de normas y de casuísticas que viéndolas hacen muy difícil ese cobro. Esas dos cuestiones, porque estemos pendientes, sobre todo las personas que se empiezan a jubilar a partir de ahora, que no lo duden, que en la oficina digan, oye, y a mí el complemento de paternidad, esto me corresponde, y que sea la oficina la que se lo deniegue y la que se lo argumente. Y ya, nada más, el lunes, recordad, el lunes 18 nos vemos aquí. Y lo que habíamos dicho, si alguien quiere explicación o un poco más de información, la que tengamos y la que podamos darle sobre estos complementos y eso, que se acerque y se lo damos. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos el lunes 18.